Donald Trump regresa a la Casa Blanca y todo el mundo se está rascando la cabeza intentando comprender qué supone esto para el futuro de la economía global. Su impacto podría alterar todo, desde el comercio internacional hasta el lugar del dólar como reserva de valor de la economía mundial. En este video vamos a charlar sobre qué implicancias tiene este cambio en los Estados Unidos en las vidas de quienes habitamos el resto del planeta. Un buen lugar por donde empezar es analizar quiénes son las bases que apoyaron a Donald Trump, para quién va a gobernar. En teoría, el Partido Republicano tradicionalmente fue el partido de los CEOs, mientras que el Partido Demócrata era el partido de la gente, con J, los que saben escribir más o menos. Hoy esto se invirtió. Los demócratas tienen un apoyo muy sólido entre las clases que fueron a la universidad, más educadas, y las minorías raciales están también separándose y yendo a apoyar candidatos republicanos. De hecho, votaron significativamente por Donald Trump en esta elección. Así que la primera pregunta es la más obvia quizás: ¿por qué los pobres votaron a Donald Trump? ¿Será que el programa de Trump les conviene más? Ahora vamos a analizar un poco de eso, pero primero veamos algunos datos. Y lo primero que les traje es este gráfico, que analiza la diferencia entre la tasa de inflación y cómo crecieron los salarios en los Estados Unidos. Veamos. En agosto de 2020 los salarios crecían por encima de la inflación y este fue el caso hasta marzo de 2021, donde la inflación se empezó a disparar, y recién en 2023 los salarios vuelven a ganarle a la inflación de manera consistente. Ahora, quizás la inflación acumulada fue tanta que esa victoria del salario real por sobre la inflación no llegó a compensar eso, y también es posible que esta recuperación no haya sido igual a lo largo de todos los sectores. Entonces, miremos otra foto, que es el disposable income, que sería como la plata que les sobra a los norteamericanos después de pagar impuestos. Van a ver que luego de la pandemia, esos picos que ven ahí fueron cuando vino el plan platita, ¿no? Lockdown, lo que sea, entonces dinero, toda la gente tenía guita. Y esta tendencia, si uno hace zoom y mira, por ejemplo, en 2022 hizo un poco piso, julio, y después repuntó. O sea, a los tipos les sobraba plata. ¿Estaban tan mal realmente? Entonces la pregunta es, ¿hubo tal vez un problema de comunicación? Siempre es horrible decir esto porque es lo que decimos cuando no sabemos qué decir, ¿no? Entonces cabe preguntarse si acaso el programa de Trump es un programa bueno para los pobres, o si nuevamente no se supo explicar que este programa no era tan bueno, o tal vez la gente dice, sí, entiendo todo, pero él dice eso y después no lo va a hacer, que es algo muy común de la era en la que vivimos, que los políticos digan cualquier cosa y la gente dice, yo lo que quiero es que me cambien la vida. Y ahí hay una cuestión de percepción que es fenomenal. Pero bueno, vayamos a los datos duros del programa, y lo primero que tenemos que mirar es la reacción de los mercados, el sector privado. Si se entusiasman las empresas, crean trabajo y la economía sale para adelante. ¿Quién fue el primero que se entusiasmó? Bitcoin, que llegó a récords históricos superando los $75,000. Esto obviamente no es la economía real. La industria de cripto está entusiasmada porque los republicanos prometen una desregulación, y bueno, es algo que no sé si es muy amigable para el inversor que tiene ahorros pequeños y, digamos, se va a timbear su plata ahí, pero qué sé yo, a los republicanos les entusiasma esta idea. Otro que les fue fenomenal, Tesla. 15% el mismo miércoles que ganó la elección, y después siguió raleando. Elon Musk, que puso mucho aguante a Donald. S&P 500, este es el índice de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Miércoles, día después de la elección, 6 de noviembre, 2% arriba, y después siguió raleando también. Las empresas están contentas porque les van a recortar impuestos. First Solar, esta es la contracara de la moneda. First Solar es la empresa más grande que hace paneles solares en los Estados Unidos. Y como Donald Trump no tiene una política amigable frente a las energías renovables, pegó un trancazo el día de la elección fenomenal. Ahí vamos a ver dónde están las prioridades. Y acá conviene detenerse un poco en analizar cuál es el programa, ¿no? Concretamente, bajar impuestos, ya lo dijimos. Esto obviamente hace que las empresas tengan más márgenes de rendimiento y haya crecimiento, pero también va a haber déficit porque el Estado no va a recaudar tanto como antes. ¿Cómo se va a cubrir este déficit? Entonces Donald Trump dice, sencillo, tarifas.
Tarifas es muy popular porque se le cobra a los de afuera, a diferencia de los impuestos que se le cobra a los de adentro, y eso entonces bajás impuestos, subís tarifa y compensás. Esto es muy polémico. Hubo un reporte del Wall Street Journal que decía, mirá, si vos metés las tarifas que Donald Trump promete, que son bestiales, estamos hablando de 60% de tarifas a China y a 10% a los otros países del mundo, con toda la furia vas a recaudar un 5% de lo que recaudas en impuestos. No cierra. The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. Ahora, ¿por qué hace esto, Donald? Está loco, ¿no? La lógica detrás es desarrollar la industria. En otras palabras, que los Estados Unidos puedan venderle al mundo, pero que el mundo no pueda venderles a ellos. Parte del plan es que el dólar sea más débil, porque claro, cuando el dólar es más débil, los productos norteamericanos son más baratos y más apetecibles. Para esto, te ayuda a tener un dólar débil, porque quiere decir que los productos norteamericanos van a abaratarse. Sin embargo, cuando vos pones tarifas, lo que pasa es lo contrario, porque dejás de comprarle al otro, entonces las otras monedas se devalúan y vos necesariamente te volvés más caro cuando sos Estados Unidos. Entonces, tarifas altas y dólar débil, ¿se puede? Respuesta corta es que no. Lo más probable que pase es que haya inflación, de nuevo. Y acá, ¿cuánta inflación? Vamos a ver este informe del Peterson Institute of Economics que dice, más o menos esta política le va a costar $2.600 a la familia promedio norteamericana. No es una buena noticia para los pobres. Biden, sin embargo, cuando llegó a la Casa Blanca, esta política de Donald Trump ya venía de antes, la mantuvo. No solo la mantuvo, sino que siguió subiendo tarifas. Con lo cual, esto muestra que Donald Trump, y por extensión el Partido Republicano, viene marcando la cancha de la política norteamericana ya desde hace casi 10 años, ¿no? Un ciclo muy grande de cambio de época. La otra pata del programa es la desregulación, no solo de la industria de cripto y de cosas de la economía en general, sino también el desarrollo de la inteligencia artificial, que antes, había una vocación de ver que no termine en algo desastroso, y hoy en día estamos en las manos de Dios. Puede ser que se venga Terminator y nos liquide a todos como en las películas distópicas. La otra cuestión, deportaciones masivas, les encanta esto a los norteamericanos y es un tema que no... A ver, yo no soy un experto en inmigración, pero me da la impresión de que los latinoamericanos y otros inmigrantes que votaron contra la inmigración ilegal, me daría curiosidad saber cómo llegaron, porque no es fácil llegar a Estados Unidos y decir, oh señor, quiero ir a su país, sí, claro, venga, ¿no? Entonces me pregunto cómo es el fenómeno migratorio y si realmente es tan caótica la situación o si es más un miedo que es muy fácil de meter en el contexto en el que vivimos, ¿no? Donde las redes sociales generan ansiedad. Digamos, es posible también que el norteamericano haya ido al hospital público de su barrio y haya visto que hay, gente rara ahí y que no le atienden, pero eso tiene que ver con que el Estado está cada vez más empobrecido y no necesariamente con que viene alguien de afuera a quedarse con lo tuyo. Sin embargo, deportar gente va a traer paradójicamente más inflación. Va a haber menos manos de obra, van a pujar más por los salarios y va a haber más caos, muerte, desolación. La gran pregunta es cómo pega este policy mix, es decir, cómo todas estas políticas juegan juntas, porque a lo mejor vos bajás impuestos, hay tanto crecimiento que a pesar de que hay inflación, la gente en términos reales sigue ganando bien. Esto es una incógnita, ¿no? De hecho, si empieza a haber inflación, otra cosa que muy posiblemente pase es que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, suba las tasas de interés, cosa que no le gusta a Donald Trump. De hecho, hace poco hicieron una entrevista una conferencia de prensa donde aparece Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y una periodista le pregunta, che, ¿te vas a rajar si te dicen que te vayas? Y él contesta muy escuetamente, veámoslo. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on... Muy corto, dice. Dame más, le dice la periodista. No. Esto es fenomenal, ¿no? Porque el tipo tiene todo el comportamiento de un presidente de la Reserva Federal, ¿no? Que habla poco porque sabe que se puede hacer un despelote, y más cuando estás tocando temas tan sensibles como estos. Ahora, ¿qué pasa si Donald Trump
hace su cometido y logra rajar a el presidente de la Reserva Federal. Tenemos un problemón, porque si la Reserva Federal ya no es más independiente, digamos, el valor del dólar como la moneda de reserva de valor del planeta entero pasa a entrar en cuestionamiento, y ahí agárrate, Catalina, porque no hay dónde irse, ¿no? Hasta que se cree un activo alternativo. Y esto no es fantasía. De hecho, J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, en una audiencia en el Senado, una vez le preguntó a Jerome Powell si era buena idea que la moneda del dólar sea la reserva de valor del mundo. I'd love to get your feedback on that. What are the upsides and downsides of the reserve currency? We are the world's reserve currency, of course, and that's because of our democratic institutions. It's because of our control over inflation over many, many, many years. The world trusts the rule of law in the United States, and you know, it's a very stable equilibrium, but it's not a perfect one. It's not a permanent one, rather. So there isn't any obvious candidate to replace the United States right now. Claro, somos reserva de valor y está todo fenómeno, pero But it does come at a cost to American producers. nuestros industriales les cuesta exportar. Sí, los consumidores traen cosas afuera, es toda una joda, pero no sé si está tan bueno. Ahora, esto dicho en un contexto así populista, digamos, porque J.D. Vance es un fenómeno de internet, entonces tiene como todos sus loquitos ahí, y si dice esto queda como re rebelde, pero obviamente es una cuestión que el establishment norteamericano posiblemente no entregue, ¿no? De hecho, Jerome Powell, que fue designado por Donald Trump, no era el candidato de Donald. Lo había sugerido Janet Yellen, la anterior presidenta de la Reserva Federal. Donald Trump estaba empujando a James Taylor, que es un economista muy, muy afamado, pero al final le torcieron el brazo. O sea, yo no sé si Donald Trump va a poder rajarlo así como así al bueno de Jerome Powell. Así que veremos qué pasa ahí, pero la gran pregunta, ¿cómo pega esto a la Argentina? Bueno, depende. Tenemos por un lado que la relación con el fondo puede mejorar, puede venir una platita dulce por ahí. El tema es las tasas de interés. Si realmente se explota la inflación, como todos podemos suponer que es una gran posibilidad, y los inversores van a decir, che, Estados Unidos con menos riesgo me paga lo mismo que Argentina, me las pico, ¿no? Y ahí tenés un problema de que se te vuela el dólar. Crecimiento de China. Si hay muchas tarifas, China deja de mandar soja, nosotros vendemos soja. No sé si está tan bueno nuevamente este escenario para la Argentina. En fin, hay mucho por ver. Estas son las variables. Espero que el programa tenga un poco más de sentido. Y les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Nos vemos en la próxima edición. Likeen, comenten, compartan y díganme si les gustó este video. Muchas gracias.